no es presencial hoy, saben que a mí me gusta presencial, pero bueno, como ven estoy en una habitación. Hemos quedado en la otra No clase. se escuchó. Se corta, profe. ¿Dónde habíamos quedado la última clase? Ah, bueno, a ver. ¿Ahora me escuchan bien? ¿O se corta? ¿Se sigue cortando? No, ahora se Escucha escucha, bien, se profesor, escucha pero bien. de a rato es como Se que queda corta, a medio ver, puede colgado. ser internet Si que no, profe, esté. lo que puede hacer Vamos a guardar es un cachito. sacar la cámara y se queda con el sonido. Espera. Está bien, perfecto. Eh, bueno, probamos si no cambio, porque estoy con el wifi del hotel y por ahí es malo y me conecto vía celular y listo. ¿Eh? Veremos. Vamos a sacar la cámara, como dicen ustedes. Bueno, les pregunté dónde habíamos quedado la última clase. Vimos política comercial, profe. ¿Política comercial la vimos todas o nos faltaban las parancelarias, las no económicas? Parece que nos faltaba eso, ¿no? Estuvimos viendo lo de dumping, lo del derecho de importación, derechos específicos. Y lo Ok, último fue o lo de sea, dumping. está bien. O sea, arrancamos vimos tasas, vimos impuestos, vimos todo eso, ¿no? Tasas, impuestos, aranceles y todo, Bien, contribuciones. ok. O sea, vamos a arrancar con lo que es las barreras de carácter no económico. Bien, vamos a arrancar entonces. Esperen que abro el PowerPoint. Como les contaba, estábamos viendo todo lo que tiene que ver con política comercial, que son medidas restrictivas al comercio, ahí de carácter económico, fue lo que vimos la clase pasada, que quiere decir son barreras arancelarias de carácter económico. Si vos tenés la plata, lo pagás y lo podés importar sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la de carácter no económico, ¿sí? Lo que tiene que ver con, no la podés zafar de ninguna manera. Un ejemplo muy gráfico de lo que es una barrera paraarancelaria y lo que tiene que ver con la regulación de comercio, ¿sí? Es un tema que ahora esperen que, voy a buscar una noticia y ahí por ahí la van a entender un poquito mejor. Bueno, vamos a buscar yo les dije que Argentina eh, es un país que en este tipo de cuestiones mucha, mucho material práctico para entender la teoría. Eh, a ver, estoy buscando algún diario no sensacionalista. Eh, bien, vamos a ir por esta noticia. Vamos a ver qué dice y a partir de ahí arranco a explicar. Eh, Vieron que las PASO hubo consecuencias de carácter de política monetaria, cosa que hemos hablado eh, en otras clases, ¿no? Es decir, a partir de las PASO, por ejemplo, pasamos de un tipo de cambio variable a un tipo de cambio fijo. Está establecido que de acá a octubre el tipo de cambio va a ser 3,65,50, pero también se generó pospaso una devaluación del 22%. A partir de ahí empezaron a surgir algunos rumores que tienen que ver con lo que vamos a ver hoy. Y esta fue la noticia, ¿no? Esta fue el día posterior a las PASO, donde la aduana anunció la suspensión de la exportación de carne por 15 días, ¿sí? En realidad, cuando hablamos de suspensión, hablamos de prohibición de exportaciones, ¿sí? ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Por qué era? ¿Sí? En realidad, el fin, y por eso lo traigo como noticia, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no,
es la medida que se iba a tomar, que no se terminó tomando, el fin era el de regular el comercio interno de la carne. ¿Sí? Es un ejemplo gráfico, mejor dicho, un ejemplo de nuestros días de cómo actúa una medida, lo que es una medida restrictiva al comercio que sirve para regular el comercio del país. ¿Sí? Es decir, vos tenés un sector, como es el carnívoro, el frigorífico, ¿no? El de la carne, donde lo que pasa acá es, fíjense que un poco el rumor era ese, pero el tema era para, claro, sí, el hijo de nuestro amigo Sí. Tombo. Un poco lo que buscaba era que no se disparen los precios de la carne, ¿no? O directamente que no se apunte toda la producción a la exportación por un beneficio económico, ¿sí? Entonces, un poco lo que se buscó fue eso, ¿no? Es decir, eh, lo que se iba a buscar, es decir, prohíbo la exportación de carne por un tiempo hasta que yo negocie un precio interno para que el precio no se dispare. Eso significa regular comercio, ¿no? Ahora yo voy a dar varios ejemplos. ¿Por qué traigo este tema acá? Bueno, dejo de compartir y comparto la presentación que ya creo que tienen todos ustedes a mano, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros nos metemos en lo que es política comercial externa, perdón, en política comercial, cuando hablamos de barreras para arancelarias, la primera que aparece es prohibición, ¿sí? Entonces, por eso traje esa noticia, ese ejemplo, eh, para explicar esto, ¿sí? Cuando vos tenés algún tipo de problema que se puede ver afectado en tu interno o algún tipo, una escalada de precios por algún factor, como puede ser una devaluación, vos podés aplicar medidas restrictivas al comercio internacional para que eh, no se vea afectada el comercio interno. Creo que comenté de derecho de exportación. No O sé, sea, de ¿me a rato se escuchan? corta y lo perdemos. Sí, espera, voy a hacer una cosa, voy a cambiar por el teléfono. Y otra cosa, graben, porque hay varios chicos que dijeron que no podían estar. eh, no sé si alguien lo puede grabar. Mejor, esperen que cambio de Profe, esos son una. los para los cuales el Ejecutivo tiene la posibilidad de cambiar los, aumentar, grabar, desgrabar las distintas posiciones arancelarias. Eh, sí, Yo en me acuerdo que realidad, con Grosvenor habíamos visto esos. sí, 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 sí. Lo que pasa que en realidad es así. Lo que pasa es que a nivel externo, o sea, lo que serían los derechos de importación, no podés manejarlo de manera unilateral porque eso es el Mercosur, ¿no? Después cuando veamos procesos de integración, por ahí va a quedar un poquito más claro. Nosotros no tenemos independencia en lo que es la fijación de un arancel, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que hacer a partir de el Mercosur. Esperen que voy a cambiar de conectividad, a ver cómo venimos por ahí. ¿A derecho o no? Por ¿Me ahora escuchan bien? parecido al anterior. Ha aparecido, no, no está tan bien. Bueno, No, no, pero igual se escucha. Pasa que el otro se cortaba cada tanto, pero por ahora. ok, ok, perfecto. ¿Alguien quiere grabar? ¿Alguien así después comparte con sus compañeros o si le queda la clase grabada? Bueno, me avisan cualquier cosa, vuelvo a compartir. Ahí está, Ahí mandé, gracias, profe. Nico. Ahí va, ya está autorizado. Bien. Eh, y respondo un poco la pregunta que me había hecho Ariel, ¿era que me había preguntado? Eh, no recuerdo que me había preguntado. En el tema de Profe, ya le aranceles, pregunté. Ariel, bien, bien, había visto bien. Te decía, lo que es derecho de expo, lo que son las retenciones,
eh, que está mal igual, no debería, pero sí Argentina lo toma unilateralmente. Lo que es derecho de impo, lo tenés que hacer sí o sí con el Mercosur, porque existe lo que es una política arancelaria común por el tipo de proceso de integración que es. Después lo vamos a ver esto. Más adelante iba a quedar un poquito más claro, independientemente de que está perforado ese arancel externo común. Eh, Volviendo un poco a lo que es de carácter no económico, las barreras para arancelarias, la prohibición es más gráfica, ¿no? Tiene que ver un poco esto que yo decía a veces de la prohibición para lo que es el para proteger el mercado interno, para proteger o cuidar el tema de los precios, a efectos de evaluación, a veces a efectos de algún factor climático, ¿no? Que hace que baje la demanda de algún tipo de producto. O si no también, por ejemplo, una de las cosas que están prohibidas en la Argentina es la importación de drogas sociales. En Brasil, por O, ejemplo, o piratería, entonces, cosas truchas, tal, ese tipo de cosas. sí, bueno, sí, con el tema de los truchos hay mucho, después lo vamos a ver más adelante, inclusive, por ejemplo, los juguetes. Ahí entra mucho el tema sanitario, ahora después lo vamos a ver, Ariel. Pero, por ejemplo, en la Argentina está prohibida la importación de vehículos usados, lo mismo, ya sea motos o automóviles, ¿sí? Bueno, podés importar autos o motos usadas, ¿no? Hubo una época, el gobierno de Menem, que habilitó durante 2, 3 años la importación de motos usadas, y entraron cualquier cantidad de motos usadas en esa época. Hoy todo lo que sea vehículos usados está prohibido, ¿sí? Está prohibida, salvo, por ejemplo, regímenes especiales como puede ser mudanza, es decir, vos vivís en otro país, te venís a vivir a Argentina, te querés traer el auto, para hacer flete y no traes ningún tipo de problema porque entra como mudanza internacional. Ahí no hay problema, pero si vos, creo que hay una excepción también en lo que tiene que ver autos de colección, lo tenés que justificar, ¿sí? Pero no otro tipo de vehículo. Está prohibido. ¿Por qué? Y por una cuestión de cuidado del mercado interno de producción de automóviles o de motos, que ha crecido mucho en el país. Entonces está prohibido. ¿Se entiende? Entonces se defiende un sector muy intensivo en mano de obra, como es el automotriz o el de motos. ¿Tá? Entonces ahí vos prohibís directamente. Y aparte también por un tema de como es, de seguridad, porque hay más control a nivel de seguridad o condiciones del auto, etcétera, etcétera, ¿no? Para regular también el mercado interno, en este caso de lo que es autos y motos. Entonces, profe, cuando se habla de prohibiciones, estamos hablando de barreras para arancelarias. Claro, no son de carácter económico, o sea, está prohibido. A ver, vuelvo un poquito al Perdón, ejemplo que di sí, está bien, está bien, cuando está bien. arranqué, ¿no? Las barreras Disculpa. arancelarias son de carácter económico. A ver, Exactamente. vuelvo. Prohibiciones Bueno, es para proteger el mercado interno. sí, En el caso sí, de tal los cual. automotores usados y las motos, también. Está bien. Claro, para que vos, para no salir del ejemplo del sector automotriz y ver la diferencia entre una barrera de carácter económico y no económico. Yo les conté en algún momento que hoy el promedio mundial de aranceles es 14%. En la década del 70 vos tenías aranceles del 100, 200%, y uno de los sectores que se veía muy afectado en la importación era el sector automotriz, porque la Argentina, desde prácticamente de todo el siglo pasado, 70, era una producción automotriz autóctona, ¿no? Los vehículos eran 100% prácticamente nacional, salvo alguna otra marca que tenía algún insumo importado. Entonces era altamente protegido y era protegido por barreras arancelarias. ¿Qué quiere decir esto? Si vos tenías la guita para comprarte un Mercedes-Benz y vos pagabas 3 veces el valor del vehículo en derecho de importación, si vos tenías la Lo plata lo traías, pagabas. claro. Hoy si vos te querés traer una Harley Davidson de Estados Unidos usada, no podés.
¿Se entiende la diferencia entre una barrera arancelaria y paraarancelaria? La arancelaria compite a saltar la barrera. Igual Paraarancelaria, sí, igual el argumento que se utilizó en ese momento para permitir la importación de autos importados, de ingreso de autos importados, 0 kilómetros, ¿no? Estoy hablando, sí, fue sí. destruir la industria nacional en la cual el auto que venía de afuera tenía mejores medidas de seguridad y todo eso que no llegaron a permitirle a las automotrices que estaban en la Argentina poder alcanzar los niveles de competitividad con el resto del mundo, ¿no? Sí, 100% de acuerdo, Horacio. Eh, lo que decís. Eso es el ejemplo del sector automotriz, es muy gráfico para explicar que el modelo de sustitución de importaciones y el autoabastecimiento hoy no existe, ¿no? Ustedes saben porque son logísticos y que el sector automotriz es vanguardista, digamos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es un modelo de just in time o el modelo toyotista, ¿no? Como fue el Fordismo en su momento, principio del siglo pasado, siempre son vanguardistas. Eh, 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 Inclusive les cuento más, el Mercosur, el sector automotriz está negociado fuera del Mercosur, ¿no? O sea, porque es un sector totalmente dinámico y aparte. En la Argentina, lo que se hizo durante mucho tiempo es proteger el sector y cuando vos protegés el sector, lo que está generando es un sector que no invierte o no desarrolla. Y fue lo que nos pasó. El Falcon en Estados Unidos duró 2, 3 años, acá duró 30. ¿Sí? El 504, el Renault 12 son esos ejemplos, ¿no? Entonces, cuando los militares abrieron salvajemente la importación, lo que pasó fue que los autos, por ejemplo, entraba un Toyota Celica, que era una cosa de locos al mismo costo de un Falcon, ¿no? El Toyota Celica venía con un motor 2.0, con caja de quinta, pasacassette, para que bueno, somos grandes, ¿no? Eh, 4 parlantes, aire acondicionado, y acá venía el Falcon, el base Claro, era 3.0 más, era más avanzado que el magazine. Ah, no, ni Magazine venía con radio M/FM y el Falcon venía con un parlante ahí arriba, nada más, o sea, y el costo por ahí era igual, ¿no? Entonces, lo que no había era inversión en desarrollo de nuevos modelos. Vos fíjate que hoy, ¿cuánto dura un modelo automotriz, ¿no? Entonces, todo eso es investigación, desarrollo, y hoy el modelo automotriz es otro, no es autoabastecer o el auto se hace en un lugar y nada más, no, se hacen las partes y piezas en un lugar y después los autos tienen componentes de todo el mundo. Inclusive la otra vez estaba reunido con la gente de Taiwán y los chips, porque hoy los autos, por más que funcionen a combustión todavía a nafta, ¿sí? O sea, a base de petróleo, es eléctrico, o sea, todo funciona eléctrico, ¿no? De la computadora, de las alertas, todo lo que tiene el auto es todo eléctrico, ¿no? Entonces, la mayoría de los chips de todos los autos del mundo son taiwaneses, o sea, no hay un país que haga, ay, no, yo no importo de Taiwán los chips porque yo la sustituyo, no, ¿sí? Y así un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, un poco es lo que dice Horacio, ¿no? Muchas veces este tipo de barreras, eh, eh, hoy la moda, la tendencia del mundo es las barreras no arancelarias, no las arancelarias. Le dije anteriormente, el promedio mundial de aranceles es 4% y la gran cantidad de acuerdos comerciales hacen que no exista prácticamente barreras arancelarias. Son las grandes barreras al comercio y las que se trabaja en organismos como la OMC, es el de las barreras de carácter no económico, ¿no? Y las provisiones son ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Es más, en la década del 80 entraron los que se llamaban Pan Lactal, que son las Mitsubishi L100, que eran chiquititas. Esos vehículos tenían motor de 2 tiempos y venían, la camioneta se vendía con un motor sustituto para cuando se rompía el primero, el cual el comerciante argentino, ¿qué es lo que hizo? Separar el motor, venderlo aparte y vender
la camioneta por un Viveza lado. criolla. O sea, al cliente le Viveza cobraban, criolla. claro, al cliente le cobraban el vehículo más el motor sustituto, pero no se lo entregaban nunca, jamás. Cuando se enteraron todos, Sí. nada, no se pudo hacer absolutamente nada. Sí, 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 tremendo, tremendo. Bueno, pero bueno, nada, las previsiones de todos los países tienen este tipo de restricciones, ¿no? Pero creo que por ahí la noticia eh, que sirve para graficar un poco lo que pasa, ¿no? Siguiendo con las autorizaciones previas, son esos, autorizaciones previas. Si vos tenés que pedirle permiso al Estado a que te permita importar o exportar. Hoy es lo que se utiliza en Argentina. Ustedes por ahí habrán escuchado, o leído, o visto, o sufrido, son las CIRA, ¿sí? Lo que hoy se conoce como sistema de importación de la República Argentina, que anterior eran las licencias automáticas y no automáticas, o anterior Tengo una a eso fueron pregunta. las... Sí, Lucas. ¿Por qué hay tantas restricciones sobre los objetos de importación de lujo, siendo que Hoy. atienden a un público reducido de la población? ¿Por el tema de que no se fuguen dólares? Déjame que termino un poco cómo funciona hoy y hacemos, debe ser por ahí, hay muchas preguntas sobre eso y te lo respondo. ¿Eh? ¿Qué es lo que está Gracias. pasando hoy? Que nosotros esta semana, la semana pasada, mejor dicho, estuvimos hablando internamente en el trabajo que hay cosas que no se están viendo y que a nosotros como sector empresario del país no nos está preocupando. Pero ahora les cuento. Que inclusive lo que les voy a contar no sale en ningún lado, eh, y bueno, es algo que nos preocupa. Autorizaciones previas, les decía, ¿no? Es cuando el gobierno o el Estado, ¿sí? Recuerden, son medidas restrictivas, o sea, está bien, el Estado tiene esa facultad para autorizar tanto la importación como la exportación. Obviamente, la gran cantidad de políticas de carácter no económico tienen que ver más con la IMPO, ¿no? De carácter proteccionista. Hoy en la Argentina, como les dije, tenemos la CIRA, donde el Estado te tiene que autorizar a importar, ¿sí? Tenés tres tipos de barreras a las IMPO hoy en día que no son de carácter económico, para llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con, primero, la CIRA, que es la autorización, a que te dejen, la autorización previa te dejen importar. Después tenemos lo que es el CEF, que es la capacidad económica financiera, que esto tiene un porqué. Primero, ver la capacidad de pago de la empresa, si puede pagar esa importación, pero está fundamentado más en un tipo de cambio retrasado, el tipo de cambio oficial. Ustedes piensen que hasta hace poco el único que pagaba el dólar al precio oficial era el importador, ¿no? Porque eh, era el que pagaba el tipo de cambio oficial. Entonces, muchas empresas, ¿qué fue lo que hicieron? Aprovechando esa diferencia de precio entre la importación y el mercado interno, importaban stock, ¿sí? O sea, importaban grandes cantidades y de esa manera estoqueaban especulando que algún día el tipo de cambio varíe. Entonces, lo que se hizo a partir del coeficiente de la capacidad económica financiera es decir, pará, vos venís importando 100 porque ahora vas a importar 1000, ¿no? Un poco para cuidar, no recuerdo, Lucas, creo que vos me preguntaste Hoy el tema de la justo, salida, hoy nos pasó el justo tema de esto la en el salida de trabajo. divisa. ¿Cómo? Yo trabajo en Newson y hoy quedamos Sí. bloqueados por el CEF y tenemos que hacer todo el cálculo de la capacidad financiera. Bueno, por eso, primero si te autorizan la I, después la capacidad económica financiera, si te da, y una vez que te autorizan tenés que poder entrar al mercado libre de cambio, o sea, poder acceder al pago de esos dólares, ¿no? Que te autoricen poder acceder a comprar los dólares para pagar la importación. Que después voy a volver a eso, que ahí es donde está uno de los problemas que tenemos hoy, que nosotros vemos con preocupación. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Y todos los países tienen este tipo de medidas en determinados sectores, pero sirven para proteger el sector, para proteger el mercado, ya sea a nivel productivo o a nivel precio. ¿Está claro?
En la Argentina, un poco lo que pasa tiene que ver con la escasez de divisas. Entonces, como tenemos escasez de divisas, y recuerden que la forma genuina de perder divisas en la Expo, perdón, la IMPO y el turismo al exterior, entonces de esa manera lo que a vos te están diciendo es, bueno, pará, vamos a limitar y ver qué es lo que se necesita importar, no generemos stock, porque eso no va a generar más pérdida de divisas. Eh, un poco, Lucas, lo que me preguntaste de productos suntuosos tiene que ver priorizar los productos necesarios, sobre todo para lo que tiene que ver con la producción y no de uso, ¿sí? Más allá que el porcentaje de uso de bienes de importación de uso es bajo, pero va por ese lado, ¿sí? En realidad es un tema más que de mercado de comercio o productivo, tiene que ver más con un tema de cambiario, un tema de dólares. ¿Está? No sé si te respondí, Lucas. Sí, sí, ok, entiendo eso en caso de los bienes de lujo, pero hasta hace poco tenía un problema con el stock de papel higiénico, que uno de los insumos, una materia prima, tampoco las podían, no las autorizaban a poder Mm. importarlas. También como que es media, no solamente en bienes de lujo, sino en materias primas de productos esenciales como es el papel higiénico y también en partes de repuestos de maquinarias que no, hacen útil al ciclo productivo, Sí, como debe ser un eh, chino bárbaro, ¿no? A ver dónde pongo la fichita de dólares para cubrir un bache. sí, sí, es un tema muy complicado. Las cámaras sectoriales están trabajando en eso, identificando y justificando por qué se debe importar en relación a lo que vos decís. Es decir, vos por ahí no traes un producto y podés generar desabastecimiento de, por ejemplo, lo que vos decís, papel higiénico, que es un bien esencial, ¿no? Eh, para llamarlo de alguna manera. Pero en definitiva, el fin de esto tendría que ser regular el comercio y no por ahí un tema de tan de política monetaria. Ahora, y Eh, sí, por ejemplo, en la parte de repuestos de automotor, todo lo que es frenos, ¿sí? Llámese mm. pastillas de freno, discos de freno, campanas para los camiones, también están frenadas porque necesitan la autorización de la UTN. Mm. Estamos de acuerdo que la UTN es un agente que ayuda a la aduana a Cuando investigar decís si un UTN, elemento, a quién te la referís? Universidad UTN. Tecnológica, Está bien, perfecto. Universidad Tecnológica, Está bien. ¿sí? Iba por ahí yo también, sí. Esto hace ya 6 años que comenzó Sí, sí. esto, En el gobierno de ¿sí? Macri empezaron Eh, las universidades a eh, tener una acción en todo lo que tiene que ver. participación como lo es el SENASA, como es la ANMAT y todo eso. Sí, te cuento. En ¿Querés que te cuente? virtud, ¿O todavía no sí, me preguntaste? no, el tema es que hay ciertas líneas de camiones que se construyen en Brasil. Entonces, los repuestos originales son de Brasil. Entonces, no permiten ingresar de Brasil los repuestos y no hay nadie que los genere acá. ¿Se entiende? Puede O Hay ser, sea, una no hay cosa puede ser que nadie peor, eso que... Horacio. esté relacionado también con lo que es el chas, que tienen que tener algunos repuestos Sí, que pero son igual hay, que son de seguridad, o sea, todos tienen que Sí, tener sí, sí, esa certificación. Creo que va por ese exactamente. lado también. Esa certificación la da la UTN. está bien, Y hay pero otro ahora, organismo más nuevo, si no me Sí, pero ahora equivoco. El INTI también creo Sí. que tiene igual hay, esa característica. respecto al giro de divisas y todo eso, hay algo peor. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de Escaña. Se suspendieron todas Claro. las entregas de Brasil hacia Argentina por falta de pago, porque Sí, no se sí. están Bueno, autorizando los giros. escuchen Bastante lo que les complejo. voy a, escuchen lo que les voy a contar y que tiene que ver con esto que estamos hablando. Primero, le respondo a Horacio y después vuelvo a... El gobierno de Macri lo que se hizo fue descentralizar la parte técnica de análisis de todo tema productivo, más allá que el INTI está, pero por ejemplo para algún tipo de certificados le dieron participaciones a las
universidades, entendiendo que la imparcialidad de las universidades y el gran conocimiento técnico en amplitud de temas. Con respecto al sector automotriz, hoy solamente se está dejando importar lo que es para producción, no para repuestos. Para el caso de producción entiendo que no hay ningún tipo de inconveniente, más allá de que hay una caída en la producción. Tema divisas. Cuando yo hablaba recién de las tres, de las tres barreras a la importación que tenemos hoy en la Argentina dentro de lo que es la autorización previa, ¿sí? La CIRA, que se le llama CIRA, que también está la CIRACE, que es de servicios, que ahí hay un problema también muy grande, el CEF, que era lo que comentaba, la capacidad económica financiera, la capacidad de pago y el acceso al mercado único de cambio. Lo que se está autorizando hoy, se está autorizando un poco en línea con lo que decía Gustavo, a 90 días. O sea, Argentina hoy no está pagando las importaciones. El problema es como que hay sectores que no están parados, sobre todo sector automotriz, porque es entre filial, más allá de que Gustavo trajo el caso de Scania. El tema es que como es a 90 días, nosotros hicimos un cálculo en el trabajo y aproximadamente dentro de 90 días vencen el pago de aproximadamente 20.000 millones de dólares de pago de importaciones. Nosotros lo vemos con un tema grave porque esas impu hay que pagarlas y en el medio está el sector privado, no es una deuda pública, pero el Estado tiene que dar 20.000 millones de dólares al sector privado para que pague sus operaciones. Con lo cual, 90 días estamos hablando del próximo gobierno prácticamente, y es algo que a nosotros nos preocupa en un país donde no tenemos divisas. Con respecto a Brasil, un poco el crédito, después lo vamos a ver en política promocional, el crédito que dio Lula de 600 millones de dólares en reales, sirvió no para pagar, sí, miento, sirvió para pagar importaciones, ¿no? Pero el comercio con Brasil, 600 millones de dólares en menos de un mes, así que no sirve, no es mucho, No sirve ¿no? de Por nada. eso no sirve de nada. Chicos, se me está por cortar, ¿nos conectamos automáticamente o quieren un ratito? ¿Qué dicen? Vamos directo, ¿no? Vamos derecho. Vamos de Sí. una. Derecho. Directo. Derecho, listo, perfecto. Bueno, ahora se desconecta y seguimos. Dejo de compartir y finalizo. Espera que está cargando. Espera que busco lo que. Bueno, espera que comparto, ya estamos todos, así que un poco en línea lo que veníamos hablando. Esto es en julio, ¿no? Y 7 meses. Fíjense ustedes la gran caída que hubo en exportaciones, un 22%, y un 19% en las IMPO, ¿sí? Entonces voy a decir, me caen las IMPO, ¿cómo puede ser de que en realidad, ¿por qué me caen las IMPO? No es que el sector privado importa menos, es que no lo dejan importar, ¿no? Y sobre todo cayeron las Expo. Fíjense que tuvimos un saldo negativo, que Argentina es raro que tenga saldo negativo a nivel, en este siglo tuvo 3 años solamente saldo negativo de balanza comercial, ¿no? A nivel anual, sí, algunos meses por ahí por temas estacionales, ¿no? Pero fíjense que el comercio exterior en general bajó un 20%, ¿sí? Y esto no es efecto sequía, chicos. La sequía, los productos del campo se exportan, empiezan segunda quincena de marzo y algo en julio, pero no cae un 20% porque sí. ¿Sí? Acá hay un freno en el comercio exterior argentino por distintas razones, de coyuntura interna y externa, ¿no? Pero ese es un dato sorprendente, ¿no?
fíjense que los productos primarios bajó un 41%. Esto es siempre arriba del 60, acá está en 58, 59, o sea, y el sector primario está 10 puntos abajo de lo normal y que hubo 41%, un poco por un tema estacional y otro poco por un tema... ¿Cómo? Ahí me quiso preguntar algo. Un poco por un tema estacional y otro poco por un tema especulativo, ¿no? Si vos no podés, si podés no exportar hoy, exporto 6 meses. Es un poquito, fíjese que cayeron todos, salvo la exportación de combustibles y energía, ¿no? Que eso está perfecto y va a valor internacional. Pero después toda la exportación cayó. Y lo que más cayó fueron los productos primarios, sectores agrícolas. Cuando hablamos de INPO, fíjense que todo cae, menos piezas y accesorios de bienes de capital y lo que son los bienes de capital. Están recontra justificados, pero después lo demás, fíjense, vehículos, automotores, pasajeros, bajó casi un 80%, chicos. Estamos hablando en julio, ¿eh? Creo que acá está también los principales países. Vos, acá está, mirá, vos fíjate. Importaste de Brasil en julio 1.500. Se perdió el audio, profe. Se cortó, profe. Justo ¿Sí? Es un poco cómo funciona el tema. Profe, se había perdido el audio. Sí, no Sí, escuchamos no, nada, profe. ¿hasta dónde lo que dijo quedaron? de Brasil no se escucha nada. Hasta lo de Cuando nos iba a Brasil. mostrar lo de Brasil. Ah, ok, ¿ahora lo ven? ¿Ven lo de Brasil? Sí, Sí. sí, se dice escucha. Bueno, fíjense ustedes que en el mes de julio, con Brasil solamente importamos 1.500 millones de dólares, importamos de Brasil. El crédito de Lula de 600 millones de dólares fue a pagar parte de esos 1.500 millones de dólares. O sea, si vos lo ponele, no es exacto, ¿no? Pero por ahí, con esos 600 millones de dólares se pagaron menos 10 días de importaciones, ¿sí? De Brasil. Eh, Más o menos, inclusive un poquito menos de 10 días. Sirvió para eso. Eh, lo que pasa es que Brasil no quiere que caiga la importación, ¿no? Volviendo a lo que yo les decía, ¿no? Estos son, ¿qué es esto? 7 meses. 7 meses, 2013-2023. Fíjense que los 3 años que yo le dije que tuvimos balanza comercial desfavorable, que fue 2015, 2017, 2018, ¿sí? Y recién este año. Después fueron los únicos 3 años, estos que están acá, ¿ven el cursor ustedes? Sí, ¿no? Son los únicos 3 años que tuvimos saldo negativo balanza comercial y este sería el cuarto año, por distintos factores. Y eso que están restringidas las INPO, ¿se entiende? Imagínense si no habría ningún tipo de restricción en la INPO. Esa es la gravedad. Y un poco tiene que ver también por eso, porque si no tengo más salida de dólares que ingresos. Recuerden el tema esto a 7 años. Fíjense, interanual, cómo cayó, ¿sí? Cómo cayó. Un 40%. Esto es efecto sequía, ¿no? Obviamente lo mismo que pasa con el manufactura de origen agropecuario. Y después hay mucho de tema especulativo, ¿no? Es decir, hoy lo que nosotros notamos, a ver, un poco a lo que iba era esto, que veníamos hablando de las restricciones a la INPO. Hoy yo no tengo ninguna duda, y bueno, lo vamos a ver eh, por ahí en unos días, a mitad de mes, en 2, 3 clases, cuando se encuentren. Yo, chicos, les aseguro que para mí este número en rojo de caída de Expo y caída de INPO se va a seguir dando. Si lo hacemos entre los meses no va a haber mucha diferencia, pero va a bajar la expo y la importación. Mi justificación, a mi entender, lo digo porque esto lo hablo con el sector
bueno, donde yo me muevo, el sector, los operadores de comercio exterior, tanto lo Expo como la India. Hoy hay empresas que no están interesadas en importar en este momento, salvo que sea esencial para su existencia. Algunas empresas ya se estoquearon un poquito antes que aparezca el CEF, y el problema es lo que yo les mencionaba recién, anteriormente. Vos tenés, cuando te autorizan la IMPO, a un pago a 90 días. Entonces, imagínense ustedes tomar hoy, empresa, una deuda de una importación, en dólares a pagar a 90 días, donde ustedes tienen que entregar pesos para adquirir esos dólares dentro de 90 días. Entonces, muchas empresas ¿podré pagar dentro de 90 días? ¿Sí? Entonces, las que están aceptando es porque tienen capacidad de pago, pero una pyme no te importa ni loco. Entonces, ¿qué hace? Frena su operación de importación, salvo que sea esencial para su existencia. Vuelvo, insisto. Ese es el problema que tiene la IMPO. Es que vos no sabés cuánto vas a tener que pagar dentro de 90 días. A ver, si vos te salía una IMPO que podías pagar el 17 de agosto, tuviste una devaluación del 22%, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo está todo? 90 días tenés un nuevo gobierno y no sabes cómo puede reaccionar el mercado en relación a eso. Por otro lado, a nivel Expo, el que, el que puede aguantar la exportación la aguanta, porque también especula con un tipo de cambio más elevado post elecciones. Entonces, si el tipo puede no exportar, no exporta, con lo cual hoy les puedo decir, sumado a los gastos que tenemos, a los problemas que tenemos con el pago de flete internacional, no sé si ustedes están al tanto un poquito de eso, pero también tenemos problemas con lo que son las CIRASE, que son los pagos de servicios al exterior, donde también hay un problema. Entonces, como no podés transferir, no, no podés contratar un flete. Entonces, ¿qué decís? Bueno, vendeme SIF, no me vendas FOB. Incluíme y pagame vos. Yo te pago a vos la importación, pero pagalo vos el flete porque yo no lo puedo pagar. Bueno, todo ese tipo de cosas está pasando hoy, y la preocupación del sector COMEX, todo lo que tiene que ver con la importación y la exportación, es este parate, ¿no? Porque también paran todos los servicios relacionados al comercio exterior, ¿no? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Porque alguien habilitado. No, profe, lo ¿Cuáles que hablamos serían un poquito algunas de de la, las de la medidas? especula. No, De perdón, una, Lucas, de una, perdón. de una. Adelante, Rey. No, vos, amigo, vos que estás más con eso. Profe, ¿cuál sería alguna de las medidas que pueden optar las empresas como para surfear este impedimento? Comprar a través de otros países y enviarlo a precio cero y que la factura de tanto de la naviera como de de los demás servicios se facturen a Brasil, que por ahí no tiene tanta restricción, o a Paraguay, por ejemplo. El tema es donde vos pagás. O sea, las empresas grandes por ahí tienen esa posibilidad de que sea una triangulación comercial, digamos, ¿no? Tengan un pago en otro país, o qué sé yo. Hay empresas que por ahí tienen cuentas en el exterior y pagan desde el exterior. Pero por eso yo mencionaba el tema PYME, ¿viste? Vos imaginate que, eh, a ver, chicos, no sé, yo, es, es Claro, difícil ese es el planificar. problema que la empresa grande tiene espalda, pero la pyme la parte al medio. Más sabiendo que bueno, te congelan un precio del dólar y te dicen que después de noviembre vemos. Entonces la pyme se encuentra Claro, en la situación de, bueno, parar la producción, especular, no tener guita para pagar los sueldos, caer en un préstamo del gobierno que hoy le presta a la pyme guita como para solventarse una cuestión salarial, sí. pero es lo que decimos siempre, que lo terminamos pagando todo Sí, y la pyme Yo a sigue tengo sin ver, un la- ejemplo. sí. Sí, de pymes, eh, escuché, o sea, bueno, tengo mi familia que trabaja en lo que es comercio exterior y hay casos, como trabajan ellos con pymes y demás, de que como ocurre todo esta
problemática, lo que suelen hacer es pagar con crédito, tarjeta de crédito, las deudas en varias cuotas y juegan con los meses, con los vencimientos de lo que sería la tarjeta y a la vez tienen lo que sería a plazos fijos, entonces con eso van pagando y estiran un mes más el pago de las deudas que tienen con las empresas grandes. Es una La locura. vida, la Claro. vida misma es casi eso. Bueno, Es una locura. bueno, a ver, Lo de la Gastón, tarjeta, está controlado y ya no se puede más. sí, bueno, mira, yo te cuento algo. Nosotros estamos, yo como les dije, estoy en Bogotá con una misión comercial, con empresas, y la idea hoy tuvimos todo un foro de negocios a la mañana, después hubo rondas de negocios, o sea, las empresas tuvieron reuniones B2B, y la idea que nosotros queríamos era tener un almuerzo para que haya networking entre las empresas colombianas que habían venido al foro a la mañana y las argentinas, ¿no? Un networking, o sea, hablar y contactarse, presentamos a las empresas argentinas, bueno, todo eso. El tema es que no pudimos pagar el almuerzo. Mirá que nosotros en la Cámara tenemos la tarjeta de crédito corporativa y no nos acepta el link. La casa de catering, yo hablé el jueves pasado, estaba de la cabeza, le digo, escuchame, bueno, aguantá, yo voy, te pago con la plata ya en efectivo, no quiero adelanto, que esto, no podía, no tenía forma de hacerle adelanto, ni tarjeta de crédito, ni transferencia, yo podía hacer, y estamos hablando de una cifra mínima, era $200, chicos, lo del 30%. Entonces, un poco vos lo escuchás a Gastón, el caso de su familia o de empresas pymes, y no es normal que una empresa esté buscando todo un artilugio para hacer una transacción comercial legal, porque estamos hablando que quedás importando algo y el tema es cómo lo pagás. Entonces, no es normal, chicos. Y no está bueno que las empresas argentinas tengan que hacer todo ese artilugio, no solamente para lo que es el comercio exterior, sino para lo que es el comercio interno, ¿no? Las reglas tienen que ser claras, por eso yo hablaba muchas veces de política de Estado, que se mantenga en el tiempo, que le dé certidumbre a la empresa, porque la empresa es la que tiene que generar el laburo, la que le tiene que sacar un montón de responsabilidad al Estado, pero el Estado tiene un montón de responsabilidades para generarle ese ecosistema o ámbito de simplificarle la vida a las empresas. Porque por ahí las empresas que mencionaba Gastón, en lugar de estar pensando en cómo aumentar sus ventas, cómo desarrollar el producto con estrategias, por ahí ver la posibilidad de exportar, de crecer como empresa, no, está pensando cómo paga una operación, chicos. Entonces se pierde energía al divino botón. Vuelvo, yo todo esto lo digo desde mi experiencia y lo apasionado que soy del comercio exterior y el conocimiento que uno tiene de las empresas, ¿no? Porque el otro día uno me puso, ¿cuál es tu experiencia? Me preguntaba uno en LinkedIn, que bueno, dejémoslo ahí. Y yo soy un poco psicólogo hace muchos años de empresa, ¿no? Entonces toda esta problemática, uno la escucha, la ve las soluciones, ¿no? Uno pone en la oreja. Digo, chicos, la cantidad de empresas que me llaman por día y que los tipos hacen catarsis, pero en el buen sentido, porque saben que yo no le puedo dar una solución, pero me cuentan el problema porque, nada, buscan soluciones, ¿no? Y yo creo que hay que focalizar más para otro lado. De Sí, todas Horacio, maneras, creo que quería decir algo. de todas maneras en tus 30 años, ¿no? Que estás en el De edad, comercio ¿no? ¿Te exterior. referís? No, no, de Sí, tiempo de sí, trabajo. Nunca viste una sí. cosa así. Jamás viste algo así. No, sí, a ver, la Argentina siempre, a ver, yo Fue lo dije hace un cíclica, ratito, pero esto, no, a ver, mirá, el tema yo cuando recién empecé dije, bueno, hoy son las FIRA, antes las licencias y antes era de High, y antes, y puedo seguir, o sea, siempre estuvo, no de la manera que está hoy. Eh, yo creo ¿cómo? Que faltó la CIMI en Ah, el medio. en el CIMI, la CIMI que fueron entre la CIRA y las licencias, exactamente. Eh, por ejemplo,
las de Jay, que son la época de Moreno, ¿sí? Sí. Pero Moreno era un tipo que te llamaba y él te escuchaba, y si vos los convencías no tenía ningún problema, y el flaco te dejaba importar. El problema es que no había eh, un... A ver, estamos hablando de comercio exterior, del país que entra en el comercio internacional, con lo cual vos ahí empezás a trabajar bajo ámbitos y organizaciones internacionales. Entonces, cuando es muy loco, porque yo siempre insisto, los países que más tipos de restricciones, yo tenía un ranking de una presentación que había hecho antes SICA en 2007, y estaba el ranking de medidas pararancelarias de países. El primer país era Estados Unidos, y los 10 que seguían eran los países de la Unión Europea y Rusia, ¿sí? Y Argentina, por las de Jay, que era una autorización previa, el último gobierno de Cristina, cuando Moreno estaba en la Secretaría de Comercio, sufrió una sanción de la OMC por una denuncia de Estados Unidos y de la Unión Europea, ¿sí? Que son los grandes aplicadores de políticas pararancelarias. ¿Qué fue lo que hizo que se le obligó a la Argentina? En realidad tiene que ver con, no es una ley porque no existe un organismo supranacional, pero a la Argentina se le exigió, por decirlo de alguna manera, la eliminación de las de Jaya a partir del 1 de enero del 2015. Justo hubo cambio de gobierno, con lo cual lo que hizo el gobierno de Macri fue aplicar licencias. Primero era todo no automático, y a medida que fue conociendo los sectores productivos fue pasando a licencia automática. ¿Qué quiere decir automática o no automática? Como es una autorización previa, vos entrabas al sistema de la Secretaría de Comercio, cargabas tu importación, si estaba en automático, automático te salía la autorización, si no, tenías que esperar un tiempito, ¿sí? Eso fue mutando hasta que se transformó en CIMI, y después ahora en CIRA, ¿sí? Pero siempre, lamentablemente, salvo en un momento, desde la de Jay, ahora, salvo en un pequeño momento del gobierno de Macri, tuvo el fin de regulación de comercio. Hoy tiene que ver, y desde la época de las de Jay, ahora tiene que ver más con un tema monetario que con un tema de defensa de sectores, ¿no? Eso es algo que está claro, porque de repente, si vos tenés que exportar vino, si no tenés botella porque tenés que importar botella, no podés exportar porque no tenés botella importada, bueno, listo, ya no pasa por el tema productivo, ¿está claro? Estás en el horno. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca de esto? Si no, sigo. Sigo entonces. Cupos o cuotas sería en realidad. ¿Sí? Entonces, prohibición, no podés prohibir determinado producto. Autorizaciones previas, solamente podés operar con autorización del Estado. Y el tema de cupos. Los cupos son una limitación en cantidades, ¿sí? Ya sea de productos o en cantidades de dinero. O sea, puedes exportar tantas toneladas de carne o puedes exportar tantos miles de dólares en carne. ¿Está claro? Es una limitación en cantidad o en valor de mercadería. Les voy a contar algo brevemente para que se entienda, ¿no? El ejemplo para que entiendan el concepto. En la Unión Europea existe lo que es la cuota Hilton. No sé si alguno llegó a escuchar lo que es la cuota Hilton, si no tiene alguna materia. La cuota Hilton es una limitación a la importación de carne por parte de la Unión Europea. Les cuento un poquito la historia para que se entienda, y esto de la regulación de mercado. Yo recién hablaba de organismos internacionales, y una de las cosas que está prohibida por la OMC son los subsidios, ¿sí? Bueno, Europa y Estados Unidos tienen subsidio al sector agrícola, ¿no? Una cosa de loco. La justificación son las 18 justificaciones que tiene la OMC para aplicar subsidios. Ustedes fíjense si hay algún tipo, por ejemplo, la sequía, el sector campo pide subsidio al Estado. Sí, si vos tenés un factor climático que afecta a un sector productivo, podés subsidiar. Ahora, si no tenés ningún factor climático, no podés. Entonces, esa sería una de las excepciones. Europa, como es un continente que después de las dos guerras, mejor dicho, durante las dos guerras, uno
de las cosas que más sufrió fue hambre, ¿sí? Y como es un territorio, sobre todo estoy hablando de Europa de los 15, la antigua Europa, no la Europa ampliada con Europa del Este, no tiene superficie de siembra, superficie de cosecha, ni siquiera de desarrollo de ganadería. A ver, si vas a España, España es una meseta árida, si vas a Italia está atravesada por una cadena montañosa, lo mismo que arriba con el tema de los Alpes. Los Países Bajos tienen su problema, digamos, de que son bajos, entonces para algunos productos no se puede, otros sí. En Gran Bretaña todo lo que es, tenés más que nada ganadería, y después a nivel alimentos el gran productor eh, europeo es Francia, ¿no? Con lo cual Francia es el país que más recibe subsidio al sector agrícola. Teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué tienen subsidios? Porque no son eficientes, ¿sí? No es rentable cultivar un campo en Francia o en cualquier lugar en Europa, por cuestiones de geografía, por cuestiones de mano de obra, por sea la cuestión que sea. Con lo cual, el problema que tienen es que no tienen autoabastecimiento de alimentos. Y subsidian porque ellos no quieren dejar de producir alimentos porque consideran que es un sector fundamental, teniendo en cuenta el hambre que vivieron hace 100 años. ¿Sí? Entonces, para ellos, mantener el sector alimenticio como sector productivo es muy importante. Pero por otro lado, tienen que comer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron en el caso de la carne? ¿No? Estoy haciendo una introducción para explicar lo que es la cuota Gini. A ver, Europa, ¿cuánto es el consumo de carne por año? Bueno, el consumo de carne por año, te voy a decir una cifra, no es exacta, pero si no es gráfica, de 200.000 toneladas de carne por año. Eso es lo que se consume en Europa. Bien, ¿cuánto produce Europa? 50.000 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Vamos a importar 150.000 toneladas para abastecer el mercado interno de carne. Ni una tonelada más, ni una tonelada menos. ¿Y qué voy a importar? Los cortes premium. Es decir, el que quiera comer carne de calidad la va a tener que pagar. ¿Sí? Con lo cual, por eso el lomo, ¿sí? Es uno de los cortes que están incluidos dentro de la cuota Hilton. No cualquier corte está incluido dentro de la cuota Hilton. ¿Sí? O sea, es una limitación. ¿Sí? Entonces, por año, que va del 1 de julio al 30 de junio de cada año, se puede importar cierta cantidad de cuota. Esa cuota la reparte la Unión Europea en los países productores de carne, ¿sí? Por ejemplo, si tienen 50.000 toneladas de carne para importar, bueno, 30.000 le doy a Argentina, 5.000 le doy a Uruguay, 10.000 le doy a Paraguay, 10.000 le doy a Brasil, tanto a Estados Unidos, ¿sí? Y así se reparte la cuota, ¿sí? Así funciona la cuota Hilton y un poco el ejemplo para que ustedes entiendan lo que es un cupo o una cuota. ¿Sí? Es una limitación en cantidad o en valor. ¿Sí? En este caso, ¿para qué sirve? Para regular el consumo y el mercado de carne en la Unión Europea. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Preguntas sobre esto? Lo que hacen es hacer una repartija entre los países productores y lograr el cupo que ellos necesitan de consumo. Sí. Ahora, también te limitan con el precio, o sea, a sus ciudadanos les van a hacer pagar el precio que cuesta, pero al país productor le van a decir, yo pago hasta esto, si no me voy No, al mirá, vecino. mirá, te ¿No? voy a contar algo, Horacio, en relación a eso. Como yo te dije que la Unión Europea le da a un país cierta cantidad de cupos, el que reparte el cupo es el Estado. Es decir, el gobierno argentino redistribuye entre los frigoríficos la cuota, ¿sí? Para cumplimentar la cuota. El valor que se paga a la tonelada de carne cuota Hilton es altísimo. Te digo, mirá, te digo más. Otros gobiernos, no este gobierno, otros gobiernos
no hemos cumplido la cuota. O sea, poner que teníamos 100.000 toneladas de carne, no exportábamos las 100.000 toneladas, siendo, y no es que se desabastecía el mercado interno, ¿sí? Porque lo que es la cuota Hilton es bajo, pero es muy importante el valor que significa para los frigoríficos argentinos y por otro lado el ingreso de divisas, ¿no? Y vos sabés que hubo años que no se cumplimentaba la cuota por culpa nuestra. Y las empresas, los frigoríficos, se matan por tener una tonelada de cuota Hilton. Y te voy a dar un ejemplo para graficar esto que te estoy diciendo. Había muchos frigoríficos, como tardaban en repartir la cuota. Ahora, por ejemplo, la de este año está prácticamente ya toda eh, otorgada porque, claro, necesitamos los dólares que vengan de la cuota, entonces ya está repartida. Pero antes el gobierno no le importaba la cuota Hilton, es una cosa de loco, yo la verdad que no lo entiendo. Estoy hablando de, no sé, 15 años, 20 años atrás. Eh, y, ¿sabes cuando te habilitaban? Faltaban 15 días para que sea el 30 de junio. Entonces, si vos ponías un barco, no te llegaba la carga. Y mandaban, se fletaban aviones, iban aviones de carga con carne refrigerada a Europa. Y así todo era buen negocio, pagar el flete aéreo, pero cobrar la cuota Hilton, ¿sí? Para graficar un poco. No, no, te digo, Es Argentina una durante locura, muchos años, la es Argentina una durante locura. muchos años exigió aumentar la cuota, porque le da, digamos, como la reparte el Estado, también es un poder de negociación para precios internos u otras cuestiones, ¿no? Porque, bueno, yo te doy esta posibilidad que vos ganes más guita, pero no me bardies acá adentro, ¿no? Perdón, la terminología, pero funciona un poquito así también. Bien, me queda poco tiempo, vamos a terminar. Hoy también lo mucho que se utiliza es lo sanitario, lo fitosanitario, que tiene que ver con la salubridad. El FDA, que es Food, Drugs and... Ay, se me fue lo que era asociación, ¿sí? Association, de Estados Unidos es durísima en todo lo que tiene que ver barreras sanitarias, fitosanitarias. Lo mismo pasa en Europa. Yo creo que les conté que, si no se los cuento ahora, en Europa, por ejemplo, se puede importar legalmente una sola marca de dulce de leche argentino que fue con la que cumplió, no me acuerdo cómo era, BCR es la certificación que tiene para poder vender en el mercado europeo. Un solo dulce de leche, todas las marcas, todos los productores que hay en Argentina. Entonces, imagínense ustedes lo que es cumplir con eso, ¿no? Son extremadamente fuertes. Sobre todo hoy en día hay un tema que es muy importante, que ustedes lo conocen porque ustedes son logísticos, que es la trazabilidad, ¿no? Entonces la trazabilidad de productos, sobre todo en tendencias en grandes mercados como tiene que ver los productos orgánicos, es clave. Y eso son todas certificaciones sanitarias, ya sea para que ustedes un poco relacionen con organismos públicos argentinos, tenés el INAL, el SENASA, el ANMAT, todos organismos que sirven para, por ejemplo, la habilitación de medicamentos, de alimentos, bueno, el tema de los juguetes, ¿no? Porque el juguete puede tener algún producto elaborado con un producto que sea tóxico, los chicos lo primero que hacen con el juguete se lo llevan a la boca, entonces todo ese tipo de cosas son por ahí no tiene que ver con la regulación de comercio a nivel comercial, vale la redundancia, sino que tiene que ver con temas de salubridad, con temas de cuidar a la población, ¿no? Más allá que yo entiendo que en Europa y en Estados Unidos son restricción o protección a sectores de ellos, ¿no? Recién yo le contaba el tema de alimentos en la Unión Europea, entonces lo mismo pasa con Estados Unidos. Estados Unidos subsidia al sector agrícola porque si no en el campo no le queda a nadie, ¿no? Más allá y son grandes generadores de alimentos. Entonces, obviamente que te van a poner un montón de restricciones de todo tipo para que no ingresen alimentos y no compitan dentro del mercado interno que ya de por sí es amplísimo, ¿no? Bien, documental. Uno de los chicos recién dio un ejemplo y se me fue ahora el tema documental. Bueno, las certificaciones que hablábamos recién, ¿no? De los frenos, uno de los chicos hablaba, esas son documentales, ¿no? Vos tenés que tener una certificación
o, por ejemplo, ¿vieron lo que fueron las ISO? Las ISO arrancan en los 90 y llegan a la Argentina un poco por exigencia del mercado externo, ¿sí? Que decía, che, mirá, yo certifiqué ISO, necesito que vos seas ISO también, porque si no, no podés ser proveedor mío, ¿no? Creo que todos saben Bueno, lo que son las profesor, certificaciones. Sí, sí. yo laburo en Chevalier, digo, la empresa de larga distancia, y estamos a punto de certificar con la ISO 9001 y con la IRAN 3810 de seguridad vial. Entonces, hace mucho Bueno, hincapié en el tema de los repuestos y componentes y demás. bueno, ¿ves? Esos son certificaciones que tienen que ver con lo documental, o sea, que vos tenés que presentar un certificado en relación a eso. En comercio exterior y sobre todo en exportación existe algo que es certificación de preembarque. Lo que son, por ejemplo, combustibles o lo que son cargas a granel, vos facturás una vez que cargas, porque no sabés cuánto te va a entrar, por ejemplo, un camión de combustible, de acuerdo a la temperatura, en la generación de gases de combustible. Entonces, en base a eso, carga más o carga menos. Entonces, vos facturás cuando llenaste el camión. Entonces, lo que necesitas, en algunos casos te piden certificación de preembarque, es una empresa privada que te diga, sí, se embarcó tanto líquido, se embarcó tantas toneladas de tal producto, ¿sí? Esos son certificados documentales. En la Argentina, en la década del 90, era obligatorio exportar con certificación de preembarque, ¿sí? Como para generar confianza en los mercados externos. Eh, y bueno, y después por último lo que son envases, embalajes, que tiene que ver también un tema de salubridad, el tema de fumigado de pallets y todo ese tipo de cosas que tienen que llevar algún tipo de certificación, ¿sí? Pero insisto, estos ejemplos de barreras de carácter no económico son las que hoy prevalecen en el mundo, ¿no? Fíjense ustedes lo que hablábamos, ¿no? El Mercosur, vos importás algo de Brasil, ¿cuánto es la barrera arancelaria? Cero. ¿Sí? Porque tenés el acuerdo hoy con arancel cero de importación de Brasil. Ahora, si no tenés la CIR aprobada, no puedes importar. ¿Está claro? Si no entraste al mercado, eso es un poco lo que marca que la tendencia en el mundo es esa, ¿no? Y se la estamos aplicando, como vimos, a uno de nuestros principales socios a nivel comercial. Entonces, hay un montón de cuestiones que hoy en el mundo se manejan como barreras pararancelarias, barreras de carácter no económico, ¿sí? Y es lo que cuesta mucho más eliminar, porque no es tan, ¿cómo lo puedo explicar? No es tan visible como una baja arancel, ¿sí? O sea, no dejas importar, ¿no? Sí, yo dejo importar con una autorización previa, porque tiene que cumplir tal requisito y le hago todo un biribiri que en definitiva lo puedo llegar a justificar. En cambio, un arancel, se ve el arancel y listo. Bueno, sí, lo modifiqué, no lo modifiqué. Eh, entonces, las barreras de carácter no económico, creo que hay algunos ejemplos que tienen que ver realmente con la regulación, pero hoy es la que marcan el proteccionismo de sectores productivos más que regulación del comercio. ¿Sí? Va un poco más por ese lado en la mayoría de los países. Y vuelvo a repetir, los grandes mercados son los que aplican la mayor cantidad de... voy a ver si, no sé si lo tengo en algún lado esa presentación, no creo que la tenga porque es viejísima, de 2007 en un momento la tenía porque cuando fue el tema de las de Jai, la usé para decir, bueno, lo que hicieron la denuncia fueron los grandes aplicadores de este tipo de medidas, ¿no? Pero bueno. Bueno, nos queda 1 minuto 43. A ver si tienen preguntas, si no, acá quedamos. ¿No? ¿No hay preguntas? Muy claro. Bueno. Bueno, entonces. No la grabaron esta parte, ¿no? ¿O sí? Sí, creo que sí. Sí, profe, lo grabé yo. Está bien, perfecto. Así después la comparten entre todos. Bueno, la semana que viene tenemos, esperen que no me gusta que no me vean. La semana que viene tenemos una reunión virtual. Se va a tener Eh, que, se va a tener que ocultar porque se escucha ¿Se escucha? entrecortado. Igual por lo que hay que ver, no hay problema. Bueno, la semana que viene nos vemos de manera virtual. ¿Sí, ¿Qué chicos? sea? El martes por la Cualquier noche en cosa. Colombia, profe. ¿Qué hago? Y no sé, ahora todavía no es de noche, acá son las 6:20. Uy, qué Así bien. que ahí
creo que vamos a ir a cenar todos juntos. Ayer fuimos a cenar todos juntos y la verdad, Copado, copado, pásenla bien. Parece que se le cortó. Se cortó otra vez. Justo que le iba a manguear que traiga algo ya. Nos fueron a buscar justo. Bueno, chicos, yo calculo que habrá terminado. Eso es todo, chicos, ¿eh? Sí, Buen sí, fin sí, de. sí, porque salió. No habló Bueno, nada. gente,